¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? Tiempo de entrevistas aquí en Basket Live. Hoy una entrevista, pero que muy especial, sobre todo para los seguidores del básquet de los 80, de los 90, un histórico pues, del baloncesto del Real Madrid y del baloncesto de la selección española. Josechu Birukov Aguirregabiria, y por eso me he venido aquí. Birukov Bistro, by Chechu, su restaurante, para hablar largo y tendido de un montón de cosas, de la vida, del baloncesto, de cómo le ha ido a él en todos los ámbitos, para disfrutar. Así que no os perdéis esta entrevista que creo que merece la pena con Chechu Birukov, aquí en Basket Live. Chechu Birukov Aguirregabiria. Chechu, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Hablaba del básquet de los años de los 80 y de los 90 porque llevas ya un porrón de años aquí en España, que sí. Más de 35, porque ya estoy con 20 añitos de... Sí, en 83, sí, 36 ¿sí? Años ya. Ahí en el Dinamo de Moscú, primero estuviste jugando. ¿Y cómo era esa época? Porque claro, hablamos de principios de los 80, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, yo empecé a jugar realmente en TSK. O sea, estuvo ahí llegué a este primer equipo. Lo que pasa es que, claro, TSK en aquella época era un equipo prácticamente de selección de la URSS. Entonces, bueno, tenía muy poco, digamos, minutos para jugar. Es más, o sea, la primera mitad del campeonato no jugué ni un minuto. Era 12º jugador. Entonces, en aquel momento surgió una oportunidad de digamos, trasladarme al Dinamo de Moscú y yo acepté esa oportunidad y el Dinamo de Moscú sí que me permitió que voy a jugar. Entonces, ahí es donde empecé a destacar más todavía pues, en el juego con Dinamo de Moscú, porque entraba en quinteto inicial. Pero he leído que tú eras muy jovencito todavía, pero claro, decía que llegaste con 20 años, pero que ya disfrutabas, que no era la URSS evidentemente que hay ahora mismo, pero que tenías una calidad de vida importante y que estabas a gusto. Sí, y la vida nosotros o sea, vamos, mi familia en general no vivimos mal, o sea, tenemos, pues, no sé, yo vivía con mis padres, pero bueno, mi madre trabajaba con el cuerpo diplomático, como sabía el castellano, pues español, pues trabajaba con los diplomáticos. Bueno, mi padre era taxista, o sea, mi madre ganaba mucho dinero, hay que reconocer, porque en aquella época tenía como doble nómina, ¿sabes? El dinero, digamos, en rublos y también pagaban en valuta, como se llamaba en Rusia, ¿no? El dinero, digamos, de extranjeros, o sea, dólares, ¿no? En pocas palabras. Y entonces yo jugaba al baloncesto, me pagaban por esto, aunque parece mentira, pero no era amateur, pero era profesional, no pagaba mucho, pagaba como 180, 160 rublos. Estaba bien, viajaba. En aquella época es muy importante viajar al extranjero. O sea, la gente que viajaba al extranjero, hasta los países como Polonia era extranjero, como Polonia o Checoslovaquia, existe todavía aquel país, digamos, ya importaba mucho. Y si tú viajabas a los países capitalistas, más todavía. Ya eres la ley, ¿no? Entonces, bueno, se vive bien, o sea, quiero decir, dentro de lo que cabe había mucha estabilidad en la Unión Soviética, porque, vamos, la educación era gratis, digamos, la atención médica era gratis, estudios era gratis, o sea, digamos, había muchas cosas que estaban muy positivas. No sé, nosotros tenemos un apartamento no muy grande, solamente medía 40 metros cuadrados, pero bueno, es nuestro propio apartamento, entonces donde vivimos estaba bien. Llegaste a ser internacional con la selección soviética, con la URSS, 22 veces si no me equivoco, pero no sé si fueron partidos oficiales. No son partidos oficiales. Si jugaba un partido oficial, ya no podía jugar en la selección española. Yo jugaba, digamos, pues, torneos internacionales, ¿no? Jugué un torneo aquí en Santiago de Compostela, otro en Palma de Mallorca. Jugué un tour de Estados Unidos que jugó la Unión Soviética por todo, digamos, como 12 me parece que jugó, 12 universidades que jugamos ahí, todo el mes de noviembre. Y también jugué un torneo en Francia, en Alemania, vamos. Todos son torneos, digamos, internacionales, pero no son oficiales. Oficiales, digamos, es Campeonato de Europa, del Mundo o Olimpiada. Juegos Olímpicos, y ahí coincide, supongo que con nombres importantes. Claro, yo empecé en la selección, bueno, cuando yo entré en la selección, entré para qué te digo, con Sabas y con Tikhonenko, digamos, y Murchilyonis posteriormente. Bueno, Murchilyonis llegó más tarde a la selección, ya no estaba en Rusia, en la URSS.
pero coincidí con Kachenko, Belastien, Jovaiša, Homicius, Kurtinaitis, Casi nada el aparato. Tarakanov, Lopatov, la hostia. Vamos. Pero muy, sí, tú has dicho, la hostia. Y de repente recibes una llamada de Madrid, o ¿cómo es el contacto? Bueno, cómo ha es? sido un poquito gracias todo a mi primo Javi. Yo tengo un primo y además ha sido mi agente toda mi carrera deportiva, que se llama Javier Agregaviria, que vive aquí en Madrid. Entonces él se enteró que tenía un primo que juega al baloncesto y juega bastante bien, ¿no? Y entonces a través de un amigo, un exjugador de fútbol que se llama Marshall, en el Real Madrid, pues se acercó a la directiva del Real Madrid y comentó sobre mí. Ellos, bueno, se interesaron, el tema les interesó a ellos, pero querían saber un poquito, a ver cómo es este jugador, porque eso, lo único que había, digamos, algo de información es después del Campeonato de Europa de Junior, donde destaqué con al lado de Dražen Petrović, Villacampa, Šrem, pues, grandes jugadores, ¿no? Entonces, yo entré en quinteto, el mejor quinteto europeo, ¿no? Bien, justo coincidió con el tiempo que yo tenía que jugar contra Juventud. Llegamos en Dinamo de Moscú, jugando Copa Courage, ahora ya no existe, pero en aquella época existía esta competición europea, contra el Juventud. Y yo llegué y metí 36 o 38 puntos a Juventud, y claro, pues al día siguiente, toda la prensa deportiva pues hablaba de este partido, todo eso. Mi primo estaba ahí, lo vio el partido, habló conmigo. Bueno, yo no sabía hablar muy bien castellano, porque con lo cual cogió nuestra otra prima que sabía hablar dos idiomas, ruso y castellano, no el español. Entonces ella traducía en nuestra conversación entre primos, traducía a otra prima, por decir así, porque vivía en Cuba. Es que tenemos una familia muy internacional. Ya me estoy dando cuenta, sí. Sí, entonces una parte vivía en Cuba, ¿no? Y entonces, además, cuando nacieron en Rusia, pero vivieron en Cuba. Después te cuento una anécdota que tiene mucha gracia de mi primo en la época, digamos, de Franco y todo eso. Bueno, pues entonces él, digamos, llegó con toda la información a Real Madrid, ya que lo sabían, porque ya había oído sobre ese partido, y entonces dije, joder, pues vamos a seguir. Entonces, claro, siguieron y yo, aquel poco destaqué mucho. Llegamos hasta semifinales de Copa Courage, perdimos contra el Mos, pero yo he sido uno de los jugadores claves, digamos, de Moscú, etcétera, etcétera. Allí, digamos, empezó digamos, pues, el crecer interés, ¿no? o interés, Sí. y entonces se ofrecieron un contrato. ¿Pero fue el Real Madrid el primer equipo, único equipo, o tuviste oferta? No, posteriormente se enteró también Barça. Barça también ha hecho una contraoferta a mi primo, pero mi primo dio la palabra al Real Madrid y se cumplió con su palabra. Ya sabes, los vascos son así, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, y eso que Barcelona ofreció a mi primo una pasta, ¿eh? No a mí, a él también. A mí también, pero a él también. Es que yo recuerdo además unas palabras de Aitor García Arnés, el entrenador del Barça por aquel entonces, ¿no? Que decía que con tu llegada como que se abría una puerta, ¿no? El hecho de que un jugador que no era español de nacimiento, que sí que tenía origen español, pero que Sí. quizá cuando ellos tenían a Sibilio, por ejemplo, pero que Sí, no... y Juanito de la Cruz. Por ejemplo, exactamente, tampoco era español, ¿no? Como que Era parecía que no hizo mucha gracia, ¿no? En Can Barça que llegaras tú, porque aparte ibas a llegar y al principio no llegaste y debutaste, estuviste un tiempo de Sí, un año transición. tenía que esperar un año para tener la nacionalidad española y para poder jugar en campeonato de España. Y tenía que esperar 3 años después más para jugar las Copas de Europa y en la selección. Esto yo no lo sabía, o sea, con franqueza, esta ley yo no conocía. Esa ley existía, ahora ya no existe, pero aquella ley existía en la FIBA. Y si yo sabía, si yo, digamos, ¿Llegas a saber eso? si llego a saber esto, Quizás... quizás no vengo. Es que claro, son 4 años. Ya. 4 años te pierdes, digamos, desapareces a nivel, digamos, internacional. Entonces tú llegas a una carrera determinada hasta 20 años con, digamos, resultados no solamente a nivel, digamos, nacional, pero también internacional. Y de repente desapareces 24 años, de 20 a 24. Claro, es que esto es la mejor época y tú no estás jugando, o sea, solo estás jugando en el campeonato nacional y solo te Leía además en otras entrevistas, ¿no? Que hablabas, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Que veía bastante bien en la bus y tal, y destacaba, dices que además con las mujeres tan guapas que hay aquí, me voy a marchar y voy a dejar todo lo que... Porque eran tan guapas como son actualmente, o como estaba... ¿Te refieres mujeres españolas o rusas? Mujeres rusas. Rusas son muy guapas, muy guapas. Y era algo que también te hacía el hecho entre otras cosas, ¿no? En cuanto a calidad de vida, sopesar, decir, bueno, me voy a quedar aquí, doy el paso y me voy a
a España. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que cuando vine a España ya no había paso atrás. Es que yo vine desde la Unión Soviética, ¿eh? Todavía existía, digamos, por decir así, régimen comunista y todo eso, ¿no? Aunque yo no me llamaría como régimen, ¿no? Existía, digamos, pues, Unión Soviética, con sus leyes y con sus cosas. Entonces, una vez que tú saliste de un país, dar marcha atrás es muy complicado, básicamente imposible, ¿vale? Porque tú te dejas todo. Además, nosotros salimos como, digamos, la vuelta de la familia, bueno, el rollo, nadie sabía que tenía un contrato con Real Madrid. Y digamos el rollo para salir de Unión Soviética fue que mi madre vuelve a su España, patria. Y sí. nosotros pues vamos con ella, ¿no? Con toda la familia unida va con ella. Porque no solamente vino mi madre, o sea, vino yo, mi madre, mi padre, mi hermano, con su mujer, con su hija, en fin. El clan Virukov casi clan completo. o sea, todo el Virukov. Además, cuando vivimos aquí primer año, vivió con nosotros un amigo de mi hermano, Eugenio, con su mujer también con su hija pequeña, bueno, la leche, o sea, éramos 10, me parece, cualquier salida era 10 o 12 personas. Y llegas aquí a una España en plena transición. Vosotros con unos ideales políticos, imagino, de un lado, y lleguéis a una España un poco extraña, ¿no? Porque todavía pues, no se ha sentado todavía... Bueno, yo llegué, digamos, en 83. Ya había un cambio, digamos, de forma del Estado en sí mismo, o sea, de dictadura a democracia. Había un golpe de Estado en 81, en febrero. Entonces, bueno, por cierto, cuando hicieron ese intento de golpe de Estado en España, eso fue el 23 de febrero. Por cierto, es la fiesta de Ejército Rojo en la Unión Soviética. Y además, justo a qué época era, digamos, el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y cuando esto ocurre, todos los canales enseñan lo mismo. El Congreso, Congreso, Congreso. Y la única vez en mi vida, de mi historia que recuerdo, que han parado de enseñar el Congreso, es para enseñar los cadros, digamos, en el momento cuando los tanques, los guardias civiles, el tejero, ¡callaos, coño! ¡Pam, pam! Todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sentaos, me parece, me dijo él. Entonces, en 83, claro, yo vine en un país absolutamente ya de otra forma. O sea, a mí más bien me tocó la movida de madrileña. O sea, eso llegará a la segunda parte que ahora hablaremos rápidamente. Pero bueno, entonces yo entré en un país ya, sí, con una cierta democracia, pero todavía en crecimiento, por decir así, como dicen los italianos, ¿no? Comentabas tú antes, ya para poner punto final esta etapa antes de llegar a España, ¿no? Dice, bueno, quiero comentar una anécdota de un primo en Cuba, porque tenéis mucha familia repartida. Había una anécdota que me hacía mucha gracia. Nosotros teníamos una parte, o sea, mis abuelos mandaron a sus 3 hijos a Rusia. Bueno, realmente mandaron, digamos, a exilio, porque aquí había la guerra civil y todo eso era muy, muy peligroso. Entonces, al principio pensaban que van a ir a Bélgica, pero al final Bélgica no quería coger a esos niños. Y entonces los rusos sí que ofrecieron que cogen a ellos, ¿no? Mi tío, estaba mi madre, mi tía y mi tío. Mi tío terminó en ingeniero de caminos en Rusia. Y entonces cuando en 59 ocurrió en la revolución cubana, le mandaron a él porque era un buen especialista, un ingeniero de mucho prestigio y además hablaba perfectamente el castellano, ¿no? Entonces él vivió el resto de su vida, a partir de ese momento, siempre en Cuba. Y ha tenido 2 hijos. Uno de ellos es Roberto, que nacieron en Rusia, estudiaron en Rusia, pero después se fueron a vivir a Cuba. Y entonces la historia consiste así. Tú imagínate, años 75, 74, no sé. Mi primo está de vacaciones aquí en el País Vasco, con todos sus primos. Entonces deciden parte de primos, dicen, vamos a Madrid. Dice, vale, yo voy con vosotros. Por el camino, Guardia Civil. Bueno. Para. Documentación. Entonces mi primo saca su pasaporte ruso para viajar al extranjero, saca pasaporte de Unión Soviética, donde pone pasaporte de Unión Soviética, Roberto Aguirre Gaviria. ¿Y dónde vive? En Cuba. Bueno, al cuartel. Directamente. Era demasiado sospechoso. A ver, ¿qué cojones es este tío? ¿Qué hace aquí? Al cuartel directamente. Entonces, bueno, ahí al final se arregló, no pasó nada, pero, o sea, un cubano, o sea, medio ruso, medio vasco, con pasaporte soviético, viviendo en Cuba, bueno, terrorista puro, vamos, o sea. Entonces, bueno, esa es, digamos, la anécdota de aquella época.
Dime, Pues primo. yo creo que podemos hacer una pausita con este cierre, creo que está bastante simpático, Chechu. Seguimos tomando aquí en tu restaurante, Viruco Bistro. Pero tómate una ensaladilla, coño. Aquí estamos ahora, sí, ahora vamos a probarla, doy un traguito de cerveza. Y dale también a la gente, que también tiene una cara de hambre que, vamos, no se aclara, ¿eh? Pues lo dicho, una pequeña pausita para este primer tramo de entrevista de cuando Chechu iba a llegar a España y seguimos hablando, si te parece, ya de tu llegada a España. Muy bien. Perfecto.